Bueno, el presidente dice varias cosas sobre el tema de la constituyente y dice varias cosas en esta entrevista. También habla sobre el tema de la intervención a las EPS, de la paz total, pero sobre ese tema de la constituyente dice, el poder constituyente no se convoca. No se convoca, se convoca el mismo, el pueblo se convoca el mismo. Los invito a ver menos la forma que el contenido. ¿Qué quiere decir con esto el presidente de la República, Jorge Iván? Pues a ver, yo creo que el presidente está confundiendo lo que los analistas y los expertos llaman los momentos constituyentes. Digamos, mire que Chile se equivocó, ¿sí? Trataron de promover sin que se dieran las condiciones una reforma constitucional vía constituyente y no fue posible. En el caso de Colombia, la Constitución del 91 se dio en un momento constituyente. Había un bloqueo institucional, una situación de orden público calamitosa, finales de los 80, narcoterrorismo, y se dieron unas condiciones de ciudadanía, de participación para que saliera la constituyente y luego la Constitución del 91. Hoy no estamos en una situación así. Hoy hay una situación, muchas de las cuales se pueden resolver, como lo decía José Manuel, desarrollando la Constitución, desarrollando, por ejemplo, leyes estatutarias, otro tipo de leyes, y lo que tiene que hacer, el gobierno es gestionar eso a través, o bien sea del Congreso, o a través de sus decisiones dentro del plan de desarrollo, políticas públicas y demás. Entonces yo creo que en eso, incluso en esta entrevista, el presidente sigue siendo muy ambiguo, uno no entiende muy bien de qué se trata, que el pueblo se convoca a sí mismo. La Constitución establece unos mecanismos y unos requisitos de cómo se convoca una constituyente, tiene que pasar por el Congreso, tiene que tener control de la Corte Constitucional, y quienes han hablado de la posibilidad de un decreto de conmoción interior fue lo que se dio en su momento cuando la Constitución del 86 estaba vigente. Hoy eso es muy difícil, que un presidente declare la conmoción interior, convoque por decreto una constituyente. Eso la Corte Constitucional difícilmente lo va a pasar. Entonces yo creo que el presidente sigue siendo ambiguo en el tema, confunde lo que está pasando, y eso creo que le resta fuerza a su gobierno, a mi juicio. Claro, y además pierde mucho tiempo en un debate que casi que está descartado, porque si hubo algo en la constituyente del 91 fue un acuerdo, un gran acuerdo nacional, y aquí no hay nadie que lo esté acompañando, excepto algunas personas de su partido político. Juana y Julio César. Bien, es bien interesante porque él habla de el pueblo se tiene que autoconvocar para promover esa constituyente, ¿no? Porque tiene que venir desde del poder del pueblo, es decir, de la ciudadanía. Pero en Colombia tenemos una ciudadanía muy poco politizada. Entonces, una ciudadanía que no está politizada, que no participa activamente en política, esto lo podemos ver con un ejemplo muy simple. El número de personas afiliadas a un partido o a un movimiento político. En Colombia los partidos políticos están compuestos por muy poquitas personas. Entonces los debates políticos, por ejemplo, o la politización de la ciudadanía en Colombia es muy baja desde siempre. Entonces casi imposible pensar en que la ciudadanía se va a autoconvocar para llevar a una constituyente. Otro ejemplo de la poca participación política en Colombia en la ciudadanía son las votaciones, ¿no? Han aumentado, pero por ejemplo la gente a la hora de votar para consejos municipales, gobernaciones, alcaldías, la participación sigue siendo muy bajo porque la gente no se siente reconocida ni parte de ese campo político. Entonces hasta el mismo presidente lo dice en un momento, ¿no? Yo de pronto ni veré esa constituyente, le decía a José Manuel, porque sí es bastante utópico pensar que una ciudadanía que no es activa en el ejercicio político ni el debate político pueda llegar a autoconvocarse para una constituyente. Pues yo estoy de acuerdo con Jorge en el sentido de que es difícil que estas aspiraciones del gobierno se puedan materializar dada, digamos, la configuración de las instituciones colombianas y sobre todo el contrapeso que ejercen las Cortes o ejercerían las Cortes sobre, digamos, una convocatoria extraconstitucional. Pero lo cierto es que cada vez queda más claro que el presidente, más allá de si lo logre o no, tiene aspiraciones autoritarias, porque no podemos llamarlas de otra manera, ¿no? Este tipo de llamados a desconocer, por ejemplo, a saltarse el Congreso, básicamente lo que nos está diciendo el presidente es el Congreso no quiere el cambio, es decir, traducido, no quiere o no acepta su agenda política, por tanto le da la espalda a las mayorías y según él las mayorías están, digamos, con su voluntad o coinciden, están alineadas con su proyecto político. Y como el Congreso le da la espalda al pueblo, dice él, entonces habría que buscar cómo saltarse al Congreso para que las mayorías puedan ejecutar su voluntad. Esto, pues, digamos, desde el punto de vista democrático es supremamente peligroso, porque contrario
a lo que dice el presidente, las formas son supremamente importantes en la Constitución. El respeto por las formas, digamos, son el sostén de la democracia. El fondo es maleable, el fondo, pues digamos, puede ser su voluntad. Aquí no hay que olvidar que todos los líderes populistas de América Latina han invocado el mismo argumento para destruir las instituciones democráticas, ¿no? Y han invocado el argumento de las mayorías están conmigo. Vamos, desde Venezuela, que es el caso que tenemos más de cerca, pues ¿qué es lo que invocaba, digamos, el proyecto chavista? Las mayorías, el pueblo, esa palabra tan manoseada, desafortunadamente, están conmigo y voy a ejercer su voluntad saltándome a las instituciones y saltando, digamos, las formas, los procedimientos de la democracia. Pues es de total gravedad lo que dice el presidente. Ahora, coincido con Jorge en que, digamos, estas aspiraciones autoritarias del presidente son difícilmente ejecutables. Volvemos con los temas de debate del día en El Sofá Ancho ya. Vamos a estar hablando, como se los decíamos hace algunos minutos, de esta escalada del conflicto en Oriente por cuenta del ataque de Irán a Israel. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿esto podría desencadenar, incluso lo planteó el presidente Gustavo Petro en un trino este fin de semana, esto podría desencadenar una tercera guerra mundial? Este es un conflicto geopolítico que ahora incluye muchos más actores. Es primero muy interesante ver la fuerza de Irán y a la vez la fuerza de Israel para detener estos misiles. Es como un gran despliegue de defensa y de ataque de estos dos estados, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta, lo que también para leer el momento es muy importante. Estados Unidos aquí juega un papel importante porque Estados Unidos no tiene relaciones con Irán, sino que las relaciones son totalmente mediadas por Suiza. Entonces, los mensajes que manda Irán son a través de Suiza y del consulado suizo que le hace llegar los mensajes a Estados Unidos de posibles retaliaciones. En este momento, Israel respondió que no va a detener por ningún motivo su ofensiva en Gaza, si esa era la demanda y lo que pide Irán. Y aparte ha habido entonces ataques en el Líbano por parte de Irán, por parte de Israel en el Líbano, lo que ha entrado a que jueguen otros actores, ya que, por ejemplo, Rusia también haya entrado y a decir que en cualquier momento defiende a Irán y hace que las relaciones del Medio Oriente estén muy tensas y que una guerra además mucho más confrontativa y bélica pueda estallar en toda la región. Y que se pueda salir de esas fronteras, que es lo que uno podría decir, bueno, allí es donde se desencadena donde se podría desencadenar esta tercera guerra mundial. Claro, siempre que pensamos en la tercera guerra mundial, tenemos en la imagen lo que fue la primera y la segunda. Quizás una tercera guerra mundial no va a ser, digamos, como la tenemos en el imaginario y posiblemente ya estamos en la tercera guerra mundial. O sea, pequeñas guerras regionales, conflictos, especialmente en Oriente Medio, pero pues mire que Rusia y Ucrania también están en este momento en guerra. Entonces, ahora, Israel tiene abierto varios frentes de guerra. Uno en Gaza, complejísimo, en el norte con Hezbollah y con Irán viene de vieja data. El antecedente más reciente es el bombardeo el 1 de abril a la embajada de Irán en Siria. Entonces, claro, lo pero que ellos no se atribuyen todavía la responsabilidad de ese atentado, ¿no? Claro, ellos dicen que no fueron ellos, que no fueron Irán, las Fuerzas Armadas israelíes. Pero Irán toma nota y dice, vamos a hacer una respuesta un poco para restablecer el equilibrio de fuerzas, para llegar a un punto de disuasión, que además eso es bien interesante. Y es que Irán responde con esto y parecería que, dependiendo de la respuesta de Israel, si no es una respuesta muy desproporcionada, que no apoyaría a los Estados Unidos, restablecería como una suerte de equilibrio disuasivo en la región, pero la situación claramente es muy, muy compleja. Y este ataque de Irán, como dice Jorge Iván, ¿es una especie de disuasión a Israel o es más bien una especie de provocación a Israel, Julio? Yo creo que, bueno, hay razones, por supuesto, para el pesimismo y para estar preocupados por la situación en Oriente Medio, pero hay también, digamos, varios factores para moderar el alarmismo sobre un escalamiento bélico y que esto se convierta pues en una gran guerra. El primero es que el ataque que vimos de Irán a Israel pues fracasó, evidentemente, porque digamos la gran parte de los drones y de los misiles fueron interceptados, pero todo indica que fue frustrado adrede. Es decir, Irán lanzó, aparentemente, según dicen los analistas militares, un ataque que era frustrable, es decir, fue diseñado para que Israel lo contuviera. Avisó 72 horas antes,
solamente murió un civil, parecería Exacto. ser un ataque disuasivo y estratégico. Sí, digamos, Irán demostró que tiene capacidad de atacar a Israel y Israel, digamos, demostró que tiene una gran capacidad defensiva. Eso es, digamos, un punto a favor de la moderación. Y lo otro es que inmediatamente Irán dice como, oiga, yo ya hasta aquí llego, yo no voy a escalar más el conflicto, entonces ahora, digamos, ¿Y le cuál pasa puede el ser la balón. respuesta de Israel, no? Porque esa es la otra pregunta. Todo el mundo está ahorita a la expectativa de cómo va a responder Israel. Si no responde, uno dice, listo, efectivamente fue Claro. disuasivo, pero Israel dice que sí va a responder. Pero Estados ¿Cuándo Unidos, y cómo no se sabe? claro, Estados Unidos dijo que no apoyaría, digamos, una respuesta desproporcionada. Entonces eso también tiene que pensar a Israel. Una respuesta Y- desproporcionada, ¿y qué sería proporcional? No, que no vaya a ser un superataque, perdón. Juan. Exacto, no, pero es que pues de Que Israel siempre podemos esperar un superataque, ¿no? Que es lo preocupante. Bombardeo Esperemos al- que los llamados en este momento que ha hecho Estados Unidos, que ha hecho la ONU, a que esto se mantenga y se deje así como está, pueda hacerse realidad. Lo que hay que tener en cuenta es que las grandes potencias militares del mundo tampoco les interesa un conflicto en Oriente Medio. Estados Unidos tiene sus intereses estratégicos principales en Asia, con su gran rival estratégico que es China, no en Oriente Se ha Medio. dicho que sería un ataque al Parlamento iraní, por ejemplo. Ese sería un ataque desproporcionado que, por lo que ha señalado el secretario Blinken, no apoyaría a Estados Unidos.